Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. Aprueban en el Senado las reformas a la ley de amparo. También el gobierno recauda impuestos a la importación como nunca y los demócratas tienen el dilema de ceder ante Trump o mantener el gobierno cerrado. Es jueves 2 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política. Muy buenos días, Lidia, ¿cómo estás? Hola, Gonza, muy buen jueves para todos los podescuchas. Feliz de estar por acá, ya estamos en octubre, ya casi se acaba el año. Bueno, antes de pasar con la información política, con la información económica, les platicamos que México se enfrentó a España en el Mundial Sub-20. Otro empate a 2, al igual que ocurrió con Brasil. 2 golazos de Gilberto Mora, quien nuevamente mostró su talento con este doblete. La verdad es que una de las más grandes figuras que tendrá nuestro balompié si se mantiene en este ritmo. Muy jovencito él, 16 años apenas, pero bueno, ya rompiéndola en el balompié internacional. Pero bueno, lo importante o lo más importante del día, Lidia, ocurrió ya tarde ayer, y es que en menos de 24 horas el Senado de la República aprobó, primero en comisiones y después en el Pleno de la Cámara Alta, los cambios a la ley de amparo en esta propuesta impulsada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es, Gonza, fíjate que ayer estuvo bastante movido el legislativo, sobre todo por esta reforma a la ley de amparo, que como bien dices, fue enviada en septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjate que se trata del segundo paquete de armonización de leyes secundarias en materia de reforma al Poder Judicial. Ya sabemos que con la llamada 4T, pues el Poder Judicial ha tenido varias modificaciones. Estuvo este asunto de la elección de pues jueces, magistrados y ministros, y como parte de estas modificaciones, pues la presidenta proponía hacer modificaciones a la ley de amparo, y hay que recordar que el amparo es un mecanismo jurídico en México que protege los derechos humanos de los ciudadanos ante actos de autoridad, pero fue una pues iniciativa bastante polémica, tanto así que se tuvieron que hacer modificaciones a esta iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya sabes, recordábamos que con López Obrador se decía que no le movía ni una coma. Sin embargo, previo a la discusión, primero por supuesto en comisiones y después en el Pleno, pues había algunas polémicas por algunos conceptos, por ejemplo, el asunto de lo que se llama el interés legítimo. Correcto. Entonces, esto, lo que tuvieron que hacer los legisladores fue modificarlo y hacer la precisión. Esto para reconocer que se puede, digamos, presentar esta figura, pues ya sea de carácter colectivo o individual, porque pues decían que esto iba a ser un retroceso para esta figura. Y pues se tuvo que modificar, como decíamos, se modificó en comisiones y luego se fueron al Pleno para la discusión. Fue más o menos una discusión de 4 horas. Se estuvo ahí, ya sabes, la oposición estaba un poco en contra y decían que estaba muriendo la ley de amparo, que había retrocesos. Por supuesto, también hubo organizaciones que decían que había que cuidar muchísimo lo que se tenía que aprobar porque podría ser un retroceso a lo aprobado en 2011. Correcto, a ver, esto es polémico porque la ley de amparo es una de las grandes aportaciones del derecho mexicano a nivel internacional. Digo, un pequeño dato curioso no solicitado por nadie, pero el amparo mexicano sirvió como modelo para la redacción del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para incorporar, ¿verdad?, este recurso o estos mecanismos para la protección de cualquier persona ante abusos de la autoridad. Básicamente, esa, digamos, es la esencia de la ley de la ley de amparo, del amparo, que además es una de las herramientas jurídicas más utilizadas en México. El juicio de amparo permite a todas las personas dentro del país defenderse de cualquier acto que haya violado sus derechos. Entonces, la verdad es que
mucha tinta ha corrido recientemente acerca de esto y bueno, uno de estos cambios más importantes es el que ya mencionabas, el de la definición de interés legítimo. Ahora a esta definición se le incluyeron palabras como individual o colectiva. También otro cambio que se hizo a la iniciativa y que los expertos alertaron fue sobre que no haya multa a la autoridad responsable vinculada o al superior jerárquico cuando se acredite la existencia de una imposibilidad jurídica o material que impide el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Este párrafo que establecía que no se impondrá multa fue eliminado. En otras palabras, es decir, sí habrá responsabilidades cuando, digo esto que suena muy técnico, la traducción es sí habrá responsabilidades cuando se violente la consecución o cuando se entorpezca la consecución del juicio de amparo, que de nuevo es una de las herramientas más socorridas por yo creo que todas las personas en el país para evitar cualquier tipo de abuso. Así es, y además fue una iniciativa que la propia presidenta, por supuesto, iba a defender. Recuerdo que en sus conferencias matutinas, pues ella decía que el objetivo era hacer más ágil la justicia, porque comentaba que hay veces que, ya sabes, resoluciones que se tardan hasta 20 o 30 años. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, decía, pues lo que se van a establecer también son plazos claros para resoluciones y evitar, pues que, ya sabes, hay casos que sí o sí se mantienen, y además, ella comentaba que hay quienes han abusado de esta figura y ponía ahí el ejemplo de cuestiones económicas, de que pues ya sabes, tienes que pagar, pero te amparas, y esto va haciendo pues un caso que se vaya a mucho más tiempo. Uh-huh. Y decía que pues ya sabes, defendía pues su iniciativa. De hecho hasta llevó a la consejera jurídica Ernestina Godoy para que explicara, y lo que comentaban, esto sí o sí se tenía que hacer, de acuerdo con ellos por supuesto, porque como decíamos, forma parte de este segundo paquete de reformas para armonizar lo de la reforma judicial. Sí. Y pues entonces pues ya tiene una nueva iniciativa que se aprueba la presidenta de la República. Hay que ver, ¿no? Ahora qué es lo que sigue. Un cambio además en el Poder Judicial adicional a los que ya han ocurrido en este primer año de su administración. Bueno, ya empezamos, ¿verdad? Oficialmente su segundo año. Pero bueno, un cambio también importante porque de nuevo el amparo es una figura jurídica de la que también muchos o la gran mayoría de los mexicanos han escuchado hablar en algún momento. Pocos le entienden, ¿verdad? A cabalidad es una herramienta, es un mecanismo jurídico complejo, pero bueno, también ya veremos en los próximos días cuáles son las reacciones, sobre todo de los especialistas, de los juristas, quienes muchos de ellos plantearon que esto vendría a lastimar aún más, de un lado decían, vendrá a lastimar aún más el sistema jurídico nacional. Hay quienes desde luego defienden los cambios que eran muy necesarios por las condiciones que ya has mencionado. Pero bueno, como bien lo dijiste al inicio de este episodio, Lidia, fue un día muy movido en el legislativo, y es que también compareció el secretario de Hacienda, Edgar Amador, rindió, ¿verdad?, una especie de reporte sobre el estado de las finanzas públicas, pero también pues puso en la mesa qué es lo que estaba ocurriendo o cuáles son los planes de cara a la discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, del paquete económico 2026. Son tiempos de presupuesto y ahí estuvo el secretario de Hacienda pues dando estas cifras, los puntos más importantes. Sobre todo hizo mucho hincapié en que el gobierno recauda impuestos, sobre todo algunos conceptos como la importación de manera histórica o con datos históricos, y bueno, también cómo han intentado combatir el contrabando e implementar, ¿verdad?, un muro arancelario con países con los que México no tiene acuerdos comerciales. Así es, Gonza, y fíjate que este tema está súper interesante, sobre todo porque se refiere al dinero, ¿no? Y hay dos muros, digámoslo, en el gobierno mexicano que están ayudando a esta recaudación, y estamos hablando de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uno de los datos que resaltó el secretario de Hacienda fue que la recaudación de importación entre enero y agosto creció 24.5%, y estamos hablando de que es uno de los ritmos más altos en los gravámenes federales, porque mira, pasó de 86 mil millones de pesos a 111 mil
millones de pesos. Correcto, y bueno, además la entrada del gobierno de Sheinbaum fue directo a regular cuestiones con la venta y compra de bienes por internet desde el extranjero, el tema del combate al contrabando, también como recordarán se aplicó una retención de impuestos a las compras en el extranjero desde plataformas como Shein, como Temu, y también la Secretaría de Economía ha realizado varios embargos a mercancías que se internaron al país de manera ilegal. Bueno, también Edgar Amador Zamora dijo que el potencial de la recaudación al comercio exterior es muy importante, pues la suma tanto de las importaciones como las exportaciones mexicanas representa 75% del PIB. Y bueno, a ver, creo que la parte técnica ahí estuvo, pero la nota la dio desafortunadamente en esta comparecencia alguien más, Lidia. Así es, senador polémico, Adán Augusto, que mira, va de polémica en polémica. Ya sabemos que primero estuvo relacionado con el asunto del secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, que pues estaba vinculado con una organización criminal, La Barredora. Uh-huh. Luego estuvo el asunto de las irregularidades en sus ingresos. Y pues mira, ahora a lo mejor después de tanto estrés se quiso relajar un poco y pues fue captado justamente en la sesión nada más y nada menos que viendo el partido de fútbol. Así es, el senador Adán Augusto López tomó la decisión, ¿verdad?, de ponerse a ver el partido de la Champions League entre el Barcelona y el PSG. Su defensa fue un buen partido. Lo malo de esto es que al secretario de Hacienda lo dejó ahí hablando al frente en uno de los temas más importantes que son las finanzas públicas de nuestro país y pues bueno. De que hay prioridades, ¿no? Bueno, eso ya nos quedó clarísimo. La cosa aquí, desde luego, es... Pues parece ser que este senador nomás no logra, ¿verdad?, sacudirse las apariciones en medios y no por las razones del todo correctas. Pero bueno, cambiando de tema, el gobierno de Estados Unidos, les platicábamos ayer, entró en una parálisis presupuestaria y los demócratas, el Partido Demócrata, tiene el dilema de ceder ante Trump o mantener el gobierno cerrado. Ayer por la noche volvió a fracasar otra votación para reabrir el gobierno. Y bueno, sin una solución a la vista en el Congreso para los próximos días o para las próximas horas, los demócratas se debaten entre qué hacer, si ceder ante las presiones del presidente o comerse el costo político de mantener esta cerrazón, mantener inoperante en buena parte de sus funciones al gobierno federal. Y no es nada menor, porque fíjate, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, 750,000 funcionarios federales podrían encontrarse en una situación de desempleo, porque justamente se da una parálisis de toda la administración. Y mira, revisando el sitio web de la Casa Blanca, uh-huh, pues decía este anuncio de los demócratas han cerrado el gobierno. Y también por ahí decía, los estadounidenses no están de acuerdo con las acciones de los demócratas. Por supuesto, sabemos que es un asunto político, sin embargo, sí, pues hay una parálisis en la administración y que pues se traduce en que mucha gente pues unos incluso tienen que ir a trabajar, pero se habla de que sin goce de sueldo, ¿no? Correcto. Pero hay otros pues servicios básicos que pues no pueden operar por esta parálisis y que, como dices, en realidad está ahí en la solución de que lleguen a un acuerdo, lo cual no ha sucedido. No es la primera vez que pasa, también hay que decirlo. Desde 2019 se produjo una de las parálisis más largas, que fue de 35 días. Pero mira, tenemos el dato que desde 1976 el gobierno se ha cerrado en 21 veces. O sea que es algo bastante común, ¿no? Sí, no pasaba, como dices, desde hace casi 7 años. Es una situación que normalmente los políticos estadounidenses buscan evitar o tratan de evitar a toda costa. Una de las notas también poco agradables es que el gobierno o la administración de Trump planea utilizar este cierre de gobierno para despedir de forma masiva a varios trabajadores o a cientos de trabajadores
niveles federales. Es, digamos, un plan, ¿verdad? Pues bien, ya que están en su casa, ahí se quedan. Y esto, sin lugar a dudas, le seguirá transmitiendo un costo político bastante importante también a los demócratas, quienes, como bien mencionabas, son vistos por buena parte del electorado como corresponsables, ¿verdad?, de este cierre de gobierno, y conforme más pasen los días, pues será un juego de a ver quién es el que parpadea primero, el que se mueve primero. Y un costo económico Totalmente. también, porque fíjate que los cálculos estiman que cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB de Estados Unidos en 0.2 puntos porcentuales. Es decir, no nada más es un asunto de parálisis, también hay un asunto económico. Totalmente, porque hablamos de la función, hablamos de funciones básicas, estratégicas para la operación, ¿verdad?, de un país, además de la principal economía del mundo, que en estos momentos pues también batalla con sus propios líos económicos, muchos de ellos asociados a la política comercial del presidente Trump. Y bueno, hablando del mandatario, recordemos que hace unas semanas realizó modificaciones muy importantes al sistema de visado de su país, y uno de ellos fue el incremento de la tarifa de las visas H1B hasta $100,000. Esta visa H1B es utilizada por trabajadores extranjeros, es un permiso temporal para no estadounidenses calificados con educación universitaria o equivalente en ocupaciones altamente especializadas y que son utilizadas en mayor medida por empresas de tecnología. Fíjate que de acuerdo con datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, México recibió cerca de 2,000 tipos de estas visas. Es, digamos, relativamente bajo respecto a otros países, por ejemplo, la India. Sin embargo, sí, México es uno de los principales países de la región que recibe este tipo de permisos. Como bien nos dices, es para ir a trabajar allá, pero que es personal especialmente calificado. Uh-huh. Y lo que nos abre también, mira, no todo es negativo, porque hay un asunto que se está dando. El hecho de que se complique, digamos, un poco este tipo de permisos permite que en México no haya fuga de cerebros o de talentos, porque pues si no se van para allá a trabajar, pues se pueden quedar acá en México, ¿no? Y deberíamos, o se puede aprovechar este potencial, pues ya sabes, el talento, la preparación, la creatividad de los mexicanos para que puedan emprender en este país. Aunque también hay que decirlo, hay varios que se van por las condiciones laborales. Uh-huh. Allá en Estados Unidos han encontrado pues mejores ofertas. De hecho, había en esta nota de Fernando Guarneros pues explicaba el caso de un mexicano, ¿no?, que decía, por supuesto que extraño a la familia, sin embargo, mientras pueda estar trabajando en Estados Unidos, lo voy a hacer por aquellas oportunidades que representa. Además de que hablamos de proyectos o de empresas que tienen una capacidad económica de pago mucho mayor, tienen mayor fondeo, tienen también universidades altamente especializadas de donde pueden seguir teniendo este recurso humano para poder generar o poder avanzar distintos proyectos. En fin, como bien lo dices, esta nueva política de visado por parte del presidente estadounidense Donald Trump abre una ventana de oportunidad para otras naciones, particularmente México por la cercanía. Ahora sí que podríamos estar hablando, si se pusieran las pilas nuestras autoridades, de una especie de nearshoring intelectual. Y esta será probablemente la última vez que me escuchen decir esa palabra, pero a ver, de qué puede ocurrir, de que hay las posibilidades, hay las puertas, eso es lo que creen muchos de los especialistas. La cosa es pues no dejar pasar nuevamente la oportunidad, porque además, mira, correcto, el Fondo Monetario Internacional estima que el 95% de las empresas en México pues lo que buscan o están proyectando es adoptar herramientas de inteligencia artificial en los próximos 5 años. Es decir, este talento que a lo mejor no pueda irse a trabajar a Estados Unidos, por supuesto puede ser bien aprovechado en nuestro país. Lo que decíamos también es que se den estas condiciones. Correcto, y la verdad es que hasta el momento hay algunos cimientos, falta terminar de darle un empujón. Pero bueno, vámonos ya con la última nota de esta jornada, que tiene mucho color. Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, resulta que Comex lanzó por primera vez 2 colores del año. Se trata de el Xoconostle y el Cielito Lindo. Si no saben de lo que les hablo, pues el Xoconostle es una especie de púrpura muy profundo, muy intenso, mientras que el color Cielito Lindo es un azul pálido, que fueron elegidos por un grupo de 16 creativos de la arquitectura, la gastronomía, el diseño, la moda y el interiorismo para dar un matiz al contexto actual que vivimos. Esto es una iniciativa que Comex ha realizado desde hace 18 años, pero es la primera vez que dijo vamos con 2 colores. ¿Y qué te parecen los colores? La verdad es que son como muy mexicanos, ¿no? Hasta además los nombres me encantan. Xoconostle y Cielito Lindo. Como bien dices, Xoconostle pues se refiere a un púrpura profundo y por supuesto Cielito Lindo a un azul pálido, que lo puedes utilizar pues en muchos aspectos, Gonzalo. No sé qué idea tengas, pero lo interesante de esto es que por primera vez, como bien lo dices, no solo se eligió un color, sino que se eligieron 2 colores y la verdad a mí ambos me parecen fantásticos. Sobre todo lo que decíamos, o sea, de hecho hasta Comex te dice cómo puedes utilizar estos colores, porque pues ideas, ya sabes, nunca faltan. Así es. Por ejemplo, en los tonos como el de Xoconostle lo puedes utilizar en los mármoles, por ejemplo, los cementos pulidos, las maderas, incluso los pisos de terrazo. Entonces aquí ya te están dando una idea de cómo utilizarlo, mientras que, por ejemplo, el Cielito Lindo lo puedes utilizar en cementos pulidos también, en peltres. Entonces tú puedes decidir dónde quieres utilizar este color. Que además combinados se ven también bastante bonitos. También esta guía de Comex proyecta que en 2026 crecerán 28% los colores cálidos naturales en términos de tendencia y 22% los reconfortantes, además de las gamas de verdes y turquesas, y dejarán atrás las tonalidades ácidas para concentrarse en variantes pues un poquito más serenas. Los neutros tenderán a ser más luminosos, es decir, le vamos a poner un poquito más de color, que además otra cosa que me gustó es esta elección de colores, como bien dices, muy nacionales en un año mundialista. Y bueno, ya con esto llegamos al cierre de este episodio de Jueves. Lidia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gonza, y pues recordar que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y pues que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Así es, Lidia, y bueno, también ya saben que la mejor información y análisis deportivo está en sportsillustrated.mx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.